Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, una idea que me parece interesante, inclusive hasta un punto original, que es jugadores que reencarnaron en otros jugadores. El concepto o la idea se basa básicamente en un gran futbolista, en la gran mayoría de los casos, muy reconocido, que después de retirarse o cuando estaba al borde del retiro, apareció un sucesor con características similares en cuanto a juego, en cuanto a nacionalidad, en cuanto inclusive a lo físico, y que tomaron justamente el rol de él en algún lugar, ya sea selección o equipo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios respecto a los 7 casos que voy a mencionar, y que me dejen ustedes también sus jugadores que creen que reencarnaron en otro futbolista en los últimos años. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comienzo con el primero de los casos. Particularmente a mí el caso que me dio la idea para comenzar a hacer este video y que siempre lo he pensado, y creo que muchos en algún punto lo han tenido en cuenta en la cabeza, es el caso de Joshua Kimmich con Philipp Lahm. Son dos jugadores que tienen muchas coincidencias, mucho también que ver cada uno de ellos en su estilo de juego, y la realidad es que creo que es un caso clásico, diríamos, de un futbolista que reencarnó en otro. Philipp Lahm, histórico futbolista de la selección alemana, histórico futbolista del Bayern Múnich. Joshua Kimmich siguiendo los pasos también de Lahm, un jugador que si bien no se formó en la cantera del Bayern, hace muchos años que está y hace muchos años que es jugador de la selección alemana. Ambos jugaron en el Stuttgart. Lahm, el único equipo que jugó fuera de Bayern Múnich fue el Stuttgart. Kimmich se formó en el Stuttgart más allá de no haber llegado a debutar. Ambos debutan en la selección alemana con 22 años. Lahm en el Bayern Múnich jugó 516 partidos, marcó 16 goles y dio 74 asistencias. Kimmich, como ahora vamos a ver, tenía una posición un poco más adelantada, 375 partidos, 41 goles y 94 asistencias. 21 títulos ganó Lahm, 20 ha ganado Kimmich hasta el momento, seguramente lo va a superar. Una Champions y un Mundial de Clubes para cada uno de ellos, pero claro, creo que lo más, sin duda, simbólico respecto a esta idea es que ambos tuvieron la misma trayectoria en cuanto a posición. Ambos comienzan siendo lateral derecho en Bayern Múnich y con el correr de los años se terminaron transformando en volantes. Lahm mucho más hacia el final de su carrera de la mano de Guardiola, Kimmich mucho más cerca del comienzo. Sin embargo, hay muchas similitudes, sobre todo teniendo en cuenta que Kimmich llega al Bayern Múnich 2 temporadas antes que se retire Lahm, así que fue prácticamente contemporánea la llegada de Kimmich con la salida de Lahm. Tanto en la selección como el Bayern Múnich, justamente Joshua termina tomando el relevo del histórico Lahm. Un caso que creo que algunos no van a estar de acuerdo, pero para mí como mínimo hay similitudes a tener en cuenta, más allá de que son dos jugadores jóvenes para afirmar todavía que son la reencarnación de probablemente dos de los mejores volantes de la historia del fútbol, es el caso de Iniesta Xavi reencarnando en Pedri y Gavi. Son jugadores que juegan los dos al mismo tiempo de forma contemporánea, estas parejas de volantes. Xavi jugó 767 partidos en Barcelona, 85 goles y 184 asistencias. Iniesta 674 partidos, 57 goles y 139 asistencias en Barcelona. 133 partidos para Xavi en la selección, 12 goles, 131 partidos, casi los mismos para Iniesta, 14 goles, mientras que Gavi y Pedri recién arrancan con su carrera, superando levemente los 100 partidos con la camiseta del Barcelona, y en el caso de Gavi 27 partidos en la selección y 5 goles, y en el caso de Pedri 18 partidos. Hay algo que obviamente hay que tener en cuenta. A diferencia de los otros tres, Pedri no salió de la cantera del Barcelona, sino de Las Palmas, pero llegó muy joven al Barcelona, por lo cual son 4 jugadores que prácticamente desde el comienzo de su carrera han jugado en el FC Barcelona. Honestamente, creo que se genera mucho paralelismo justamente porque son dos jugadores muy jóvenes, muy talentosos, y dos jugadores que tanto en España como en el Barcelona juegan juntos, entonces recuerdan a Xavi e Iniesta. Sin embargo, si nos vamos a ceñir pura y exclusivamente por la forma de jugar, creo que Pedri probablemente sea más similar a Iniesta, pero honestamente Gavi no se parece a ninguno de los dos, y ni Pedri ni Gavi son similares a Xavi, al menos en cuanto a la forma de juego. Tanto Gavi como Pedri creo que son jugadores mucho más físicos, sobre todo Gavi, y son jugadores que creo que se arma esta burbuja o esta idea por, como les digo, que son una pareja que siendo tan jóvenes ya destacan tanto en Barcelona como en la selección. Un caso que me parece bastante acertado para mencionar es el de Roberto Carlos y Marcelo, evidentemente en Real Madrid y en la selección brasileña.
Roberto Carlos comienza jugando al Real Madrid en el año 1996, juega hasta el 2007, 527 partidos, 70 goles y 102 asistencias, ganó 14 títulos y ganó 3 Champions. Marcelo, por su parte, que dato no menor, llega la última temporada de Roberto Carlos, por eso creo que también lo podemos tomar casi como el caso de Kimmich y Lahm, como un cambio de relevo. El último año de Roberto Carlos en el Real Madrid es el primero de Marcelo y a partir de ahí comienza a ser continuamente el lateral izquierdo titular. Jugó mucho más entre 2006 y 2022, 546 partidos, 38 goles y 101 asistencias, solamente una menos que Roberto Carlos. Ganó más títulos, tuvo más tiempo, 25 títulos, y se quedó con 5 Champions. En cuanto a estadísticas, sin duda Roberto Carlos fue mucho más, pero claro, si vamos a los títulos colectivos, Marcelo ganó más, también por una cuestión de tiempo. Sin embargo, si vamos a la selección, sí creo que Roberto Carlos fue mucho más. 127 partidos, 11 goles, campeón del mundo. Marcelo jugó bastante poco, 58 partidos y solamente 6 goles. En cuanto a lo físico, si uno se ciñe por la imagen que tiene de Marcelo, muy diferente. Uno claramente pelado y el otro con mucho pelo. Sin embargo, cuando Marcelo llega al Real Madrid, era pelado como Roberto Carlos. Creo que es un caso realmente muy claro de un jugador que terminó tomando justamente el rol de Roberto Carlos con la salida del futbolista del Real Madrid. Otro caso que me encanta porque tiene muchas similitudes, y en este particularmente creo que el futbolista que reencarnó termina superando al gran jugador que estaba primero, es el caso de Thierry Henry y Kylian Mbappé. Ambos nacieron, o crecieron mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con los suburbios de París. Posteriormente a eso se formaron en la misma academia, en la Clairefontaine. Ambos comenzaron jugando como extremo izquierdos. Ambos comenzaron jugando profesionalmente en el Mónaco. Ambos lograron ser campeones de la Ligue 1 con el Mónaco, que no es algo tan habitué. Es más, de los 3 últimos títulos del Mónaco, 2 justamente fue uno el de Henry y otro el de Mbappé, que fue el último. Ambos ganaron un mundial siendo muy jóvenes con Francia, Henry en el 98 con apenas 20 años, Mbappé en Rusia con apenas 19, con estadísticas muy similares. Henry en 6 partidos marcó 3 goles, Mbappé en 7 partidos marcó 4. Ambos tuvieron muy buenas carreras a lo largo de la misma, tenían características similares, velocidad, habilidad, obviamente en el 1 contra 1. Probablemente el mejor momento de Henry, todos vamos a coincidir, fue su etapa en el Arsenal, 377 partidos, 228 goles y 97 asistencias. El de Mbappé todavía no sabemos cuál es el mejor momento, pero en Paris Saint-Germain tiene estadísticas muy buenas, 299 partidos, 251 goles y 106 asistencias. Henry con Francia jugó 123 partidos, marcó 51 goles. Mbappé en 77 encuentros marcó casi los mismos, 46. Henry fue un grandísimo jugador, pero creo que Mbappé está como mínimo un escalón por encima, pero como les digo, muchas similitudes, sobre todo en los comienzos para ambos. Siguiente caso, cada uno bien claro de algunas similitudes en cuanto a carrera y sobre todo en lo físico y el estilo de juego. Sandro Tonali con Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, uno de los mejores volantes que hemos visto probablemente en los últimos 25 años en Europa. Sandro Tonali, un muy buen volante, joven, hoy en día mucho más consolidado. Lamentablemente todos sabemos el problema que tiene de apuestas, por lo cual está suspendido. Pero más allá de eso tienen un parecido físico evidente, sobre todo en cuanto al corte de pelo. Tienen ambos una cuestión muy similar, que es haber salido y haberse formado en el Brescia, un equipo italiano, y que posteriormente a ambos lo vimos con la camiseta del Milan, y a los dos les fue muy bien. Ambos, si bien Pirlo les fue mejor evidentemente, Tonali también tuvo buenos momentos, inclusive siendo campeón de la Serie A. Lo más interesante, y evidentemente creo que ahí empieza a hablarse mucho de la comparación Tonali-Pirlo, es el estilo de juego. Son dos futbolistas con muy buena visión de juego, son dos futbolistas que tienen buena pegada. En cuanto a estadísticas, la realidad es que si hacemos una comparación, la cantidad de partidos y goles sumado a lo que ha jugado Pirlo, también son similares. Creo que son dos jugadores muy parecidos, más allá de que el propio Tonali en su momento, cuando le han hablado de esto, dijo que él se sentía más parecido a Gennaro Gattuso. Sin embargo, creo que honestamente, viéndolo a ambos, me parece un poco más similar a lo que era el estilo de juego de Andrea Pirlo. Otro caso para mí también es el de Ronaldinho reencarnando en Neymar. Y tienen varias similitudes como para poder asociarlos. Ronaldinho sin duda fue un crack, un futbolista distinto, con muchísima habilidad. Justamente Neymar es un jugador que a lo largo de su carrera hemos visto que puede hacer lo que quiera con un balón, y en eso son muy parecidos realmente. Si bien en Brasil todos los jugadores son muy habilidosos, Neymar y Ronaldinho para mí estaban un escalón por encima. Dos jugadores que triunfaron en Barcelona, dos jugadores que fueron campeón de Copa Libertadores y dos jugadores que fueron campeón de Champions, que no todos lo han logrado ese hito.
Dos futbolistas que, sobre todo en cuanto al carisma y a lo que tiene que ver con su carácter, eran muy similares, dos jugadores que la verdad en general muy queridos, y dos jugadores que compartían la misma pasión, tanto por el fútbol como también por la joda y la noche. No es casualidad que lamentablemente para los dos y lamentablemente para todos, tanto la carrera de Ronaldinho como de Neymar se terminó antes de que cumplan 30 años. Dos jugadores que, a diferencia, que esto sí creo que es fundamental, han tenido un recorrido muy diferente en la selección, porque la verdad que Neymar, sobre todo en Copas del Mundo, no ha logrado brillar, y Ronaldinho fue campeón del mundo. Después sí, quizás tuvo algunas actuaciones no tan buenas, pero tiene la Copa del Mundo en su vitrina. Sin embargo, creo, como les digo, que son casos similares y que también podemos hablar de un Ronaldinho reencarnando en Neymar. Y por último, para cerrar, volvemos a hablar de jugadores italianos, en este caso de arqueros, porque no he hablado de ninguno y me parecía interesante y también que podíamos llegar a discutirlo, es el de Gianluigi Buffon reencarnando en Gianluigi Donnarumma. Evidentemente, de entrada hay una similitud clara que es el nombre, pero más allá de eso, que puede ser una casualidad, creo que en su momento y siempre se habló, hoy en día quizás no tanto porque Donnarumma ya tiene varias temporadas en primera división, de que era el gran heredero al trono de un arco que durante casi 2 décadas fue defendido por Buffon, estuvo en 5 Copas del Mundo, un arquero que sin duda marcó una época y es uno de los mejores de la historia, no solamente del fútbol italiano, y que inclusive cuando aparece Donnarumma, que recordemos debuta muy joven en el Milan con apenas 16 años, siempre se hablaba de que él iba a ser el reemplazante de Buffon en el arco de Italia, y lo terminó siendo. Inclusive en un partido en el año 2016 entre Francia e Italia, sale Buffon y el que ingresa es Donnarumma y se siente un poco como un pase de testimonio. Ambos jugaron en Paris Saint-Germain, es cierto, Buffon solamente una temporada, Donnarumma hace bastante que está, quizás esa sí es una diferencia, Buffon fue muy fiel a la Juventus durante muchos años, Donnarumma no con el Milan, apenas se venció su contrato decidió irse, pero digamos que sobre todo en cuanto a la posición del arco en la selección italiana, es un claro ejemplo para mí de un arquero que fue muy importante como Buffon y que termina siendo reencarnado en Donnarumma. Sé que hay algunos casos con los cuales no van a estar de acuerdo, pero bueno, es evidentemente un video pura y exclusivamente subjetivo, acá no hay información, sino que es una percepción mía. Igual se los pregunté en las redes sociales y muchos de ustedes coincidieron conmigo. Los invito a que me dejen su opinión y que me dejen otros casos que ustedes creen que podría aplicar al video, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy, nos vemos mañana en un próximo video.